Hola gente querida, ¿cómo les va? Ramiro Buteler en una nueva semana, en un nuevo episodio, podcast 216 de este Generando Sonrisas. Feliz de lo intenso que fueron los últimos episodios, tanto los tres que grabé cortitos donde ustedes me fueron compartiendo, como este desafío que tuvimos la semana pasada de que el psicólogo Franco Melchor me entrevistara y cambiáramos los roles. La invitada que hoy tenemos ya es una amiga de la casa, es una familia, para mí es una hermana de la vida. En algún momento vamos a hacer eso con ella, le vamos a pedir que me entreviste porque hubo buenas devoluciones. Pero en este caso venimos a conversar de un tema que sé que a muchos de ustedes les llama la atención, los inquieta, los interpela. Mercedes Yáñez, la Mer Yáñez, desde allá, desde la provincia de Buenos Aires. Hola amiga, bienvenida. ¿Cómo andás, Rami? Qué lindo que grabemos otro episodio juntos. Eh, y bueno, digo yo el tema de lo que vamos a hablar. No, no, mira cómo Ah, se va a ok, ok. llamar, mira cómo se va a llamar este episodio. Este episodio se va a llamar ¿Para qué viniste a esta vida? Ahí se lo vamos a tirar al hueso y nosotros sí vamos a hablar de esto, del propósito. Ahora sí, dando este preámbulo del nombre y el título, eh, ¿qué tema, Mer, no? El propósito. Sí, el propósito. Vengo recibiendo un montón de consultas sobre esto últimamente y es muy hermoso poder empezar a descubrir, ¿no? Como a quitar estas capas de cebolla de nuestra personalidad para finalmente encontrar ese origen, ¿no? Así que sí, es un re tema hermoso que me apasiona y que siento que en este despertar de conciencia que hablamos y que vos hablas tanto y que lo vivimos y lo experimentamos a nuestro alrededor, se está volviendo muy relevante, porque hay una incomodidad generalizada de para qué hago lo que hago, qué hago sosteniendo esta relación, qué hago sosteniendo este laburo, qué hago sosteniendo esta actividad, qué hago sosteniendo esto que ya no me representa. Y también al mismo tiempo la incertidumbre de si no soy esto, ¿qué soy? Y ahí, por ahí va un poco el Ese, propósito. ese vacío. Voy a enmarcarlo para que vos me ayudes a ir desarrollando. Hace poquito alguien que quiero mucho y que para mí, viste que tenemos como algunos referentes, no es lo mismo, Ujú. lo leí en las redes, lo vi en un video de TikTok, alguien que quiero me dijo, che, yo ando con un tema en la cabeza que es este despertar de conciencia. Y esta persona me decía, no es lo mismo despertar que ser consciente. Me dice, sepáralo. Y me decía, el despertar es cuando vos ya te das cuenta que por ahí no es. Como que las reglas del Ujú. juego que nos impusieron a todos, sean culturales, sociales, religiosas, históricas. Vos decís, no, me parece que no, ya no te resuena. Es como que hay gente Ujú. entre comillas, no despierta nunca, y hay gente que despertó a los 12 años, y hay gente que frente a alguna situación incómoda, una muerte, una enfermedad, me despidieron algo, despierta. ¿Qué es el despierta? Es como el cachetazo, ¿no? El despierta es, venía por acá y me cambiaron de la enfermedad de un hijo, el nacimiento de algo, no sé, lo que fuera. Pero dice, La la famosa famosa crisis crisis. existencial. Pero dice después, el ser consciente es, che, el ser consciente es otra tarea, no es que con despertar basta. Ujú. Después que hay que, ni siquiera es mantenerlo, sostenerlo, es transitar sabiendo que sos libre de elegir. Y ahí viene el gran tema de la responsabilidad. Y me gustó mucho. ¿A dónde quiero llegar? Hay gente que habla del propósito como si fuera esto, como decías vos, vine a ser cantante y no, y tengo 40 años y si no lo hice a los 20 no lo voy a poder hacer nunca y mi vida, ya está, ya se me pasó el tren. Y no, el tren va pasando todo el tiempo. ¿Desde dónde te consultan o desde dónde sentís? ¿Qué tipo de gente es la que viene con esta inquietud? Grandes, chicos, medianos. ¿Y cuál es el nivel o profundidad de la inquietud que te transmiten o te plantean al hablar de la búsqueda del propósito, que no sé para qué vine, no sé quién soy, no sé en qué soy bueno, no sé qué me gusta? En general, bueno, ya ahí coincido con esto que mencionabas. Eh, el despertar de conciencia es, me doy cuenta de que algo me está picando, me está incomodando, y ser consciente es darme cuenta de dónde me pica, por qué me pica, qué tengo que hacer para que no me pique, ¿no? Es un montón de cosas más.
Y el propósito, en realidad, no es un lugar al que se llega, ¿no? El propósito, en realidad, es un camino de descubrimiento, ¿no? Uno cree que, bueno, mi propósito lo simplificamos, siempre lo llevamos como a la acción, o a la vocación, o a la tarea, al trabajo que tengo que desempeñar. Y en realidad el propósito tiene que ver con la misión que mi alma vino a experimentar, o sea, el para qué de mi existencia en este plano, que puede tener que ver con una profesión, pero también puede tener que ver con el tipo de vínculos que desarrolles, con tus aprendizajes en la vida, eh, no sé, con máscaras que tengas que quitarte, con amortiguadores o anestésicos, ¿no? Mm. Que vas incorporando, que tenés que ir quitando. Entonces, el propósito tiene que ver con algo mucho más amplio, no solo con el trabajo. La gente en general consulta muy a partir de eso, ¿no? Del trabajo, de no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, o perdí la pasión, no sé, era una apasionada en mi emprendimiento, de repente me doy cuenta que perdí la motivación. Consultan más desde ese lugar del trabajo, pero a lo largo del proceso te vas dando cuenta de que hay cosas más profundas, ¿no? Que en realidad tienen que ver con esa mirada, con esa falta de motivación. Y está buenísimo porque muchas veces son personas que están haciendo un trabajo alineado con su propósito, solo que tienen que empezar a trabajar otro tipo de creencias limitantes y vuelven a encontrar como esa motivación en relación al hacer, ¿no? Pero, eh, pero sí, esto. Mira, vamos, anoche grababa con Javier Pérez, vos lo conocés, un referente en tema del dinero, las creencias del dinero, y él dijo algo que dice el propósito, porque todavía no dijimos qué es el propósito, qué es para vos, Mer, el propósito. Te pregunto eso antes de ir. ¿Qué es para vos? Em, para mí el propósito es conectar a ver, es ese quehacer que fluye desde el alma. Es ese quehacer que está alineado en coherencia con, sí, con tu alma, con tu ser, con tu corazón. Viste que se habla de coherencia mente-corazón. Bueno, es eso que surge desde ese lugar de coherencia. Y como te digo, puede ser un trabajo, o sea, lo puedes llevar al plano familiar, al plano laboral, al plano que se te ocurra, ¿no? Pero es Bien, vivir en propósito, es vivir en coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que soy, como alinear ese mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Eso para mí es bien. vivir en propósito. A ver, una de las definiciones que yo escuchaba era eso que harías aunque no te pagaran. Viste que algunos dicen, Sí, ¿qué sería? totalmente, Bien. también. O sea, si lo llevas a lo laboral, sería eso, tal cual. O, no, no, porque en realidad, O a esto lo es como una laboral o charla. bueno, al deseo, qué sé yo. Sí, Yo, es yo, eso que te podrías pasar todo el día perdiendo el tiempo en eso. claro, yo me río porque es como una charla entre nosotros dos mientras yo Sí, cocino y después la escuchan miles de personas. Porque, a ver, no es que no hay definición de propósito, pero en realidad acá viene la parte que, y para mí tiene que ver esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. El otro día alguien me dice, bueno, pero a mí me encanta dormir. Y bueno, capaz que tu propósito tiene que ver con descansar, con cuestiones que vayan ujú, con el descanso, porque no es que el propósito uno más uno es dos. A mí me encanta la música, y bueno, y la música es mil cosas. Puede ser profe de música, puede estudiar música, puede hacer documentales relacionados a la música, ¿se entiende? Puede escribir sobre música. Quiero decir, el, el, y va de la mano con esto de la pasión. Porque para mí, yo lo que vengo hablando en los últimos tiempos, que como la película Soul, viste que en la película Soul él en un momento dice, no todos tienen el propósito. Y volvemos a esto de la creencia, ¿no? Capaz que tu propósito, vos dijiste recién, llevarlo al plano material, pero no, llevarlo al plano, capaz que vos vas a ser mamá. Y para alguien su total. propósito tiene que ver con maternar, que maternar no solamente ser, capaz que alguien puede maternar sin ser madre, ¿me entendés? Siendo tía, siendo madrina, o Ujú. trabajando en un hogar, o a donde fuera. O mascotas y maternas animales.
Bien. también, qué sé yo. Acá, porque es como que yo veo que el abanico es mucho más amplio del que uno cree, ¿no? Es que el que ya encontró el propósito y el que no lo encontró, ¿no? No es dual, no son dos. Porque planteaba, ahí venía lo que te quería compartir. Heiber decía, che, hay gente que encuentra su propósito, de chicos sabe cuál es su propósito, no sé, jugar al fútbol, tocar la batería, pero cuando vos rápidamente le querés pedir dinero a tu propósito, ahí es donde por lo general aparecen los primeros grandes conflictos. Cuando vos querés que tu propósito sea el responsable de que vos, de los ingresos que a vos te generan. Y me pareció muy interesante verlo, porque él decía, che, hay gente que sí, que lo logra, pero por probabilidad, por estadística, sabemos que es el 0,01, y hay otra que capaz que es mucho más feliz, no sé, teniendo un trabajo estable que le da los ingresos y tocando la batería en el club de amigos el fin de semana, como para el famoso despuntar el vicio, lo hace de manera totalmente placentera. Cuando vos ya le pones la obligación, che, tengo que tocar la batería para ganar la plata, para mantener a mi familia, y ya tu propósito entra como en una no resonancia o en una no coherencia. ¿Qué te parece ese abordaje o esa manera de verlo? Coincido, coincido un montón. Por eso te digo, creo que el propósito no es una sola cosa, porque de última, no sé, suponete que yo disfrute, o sea, no es solo lo que disfruto, es, no es solo lo que podría hacer toda mi vida si no tuviera que ganar plata, no sé, en mi caso sería viajar, por ejemplo, ¿no? Si yo no tuviera ninguna preocupación, no tuviera que ocuparme de nada, me la pasaría arriba de un avión viajando y conociendo el mundo. Ese sería como mi sueño. Pero no sé si eso tiene que ver con mi propósito. Creo que ahí también hay que empezar como a explorar un poco más en profundidad qué es propósito, en dónde está el placer, en dónde, en qué actividades vos te expandís, ¿no? Eh, y entras en ese flow, ¿no? Ese flow del que se habla en psicología positiva, que es esto de dentro es como que todo fluye, ¿no? Todo es ¿Mm? fácil. Eso sería ese aspecto de tu personalidad o ese aspecto de tu, sí, de tu ser, de tus gustos, de tu personalidad que permite que todo fluya, ¿no? Entonces, no sé, si tu propósito, se me venía la imagen del Ikigai, ¿no? En donde confluye tus habilidades naturales, tus pasiones, con tus conocimientos, bueno, todas esas distintas áreas que confluyen en un solo lugar, ¿no? Y vivir en propósito sería vivir en esa coherencia, que es distinto del propósito en sí. Yo ahí creo que hago una distinción entre lo que es el propósito como tal y lo que es vivir en propósito, que es vivir alineado con esa coherencia. Porque no sé, yo puedo, este ejemplo que vos dabas, ¿no? Puede ser que yo disfrute un montón de la música y no me quiera dedicar toda mi vida a ser profe de música. Pero ¿de qué manera vivo en propósito? Y porque ese aspecto de mi vida que para mí es súper importante, lo exploto o como un hobby, o le enseño a mis hijos a tocar música, o participo de la banda de música de la escuela o de la banda de música municipal, ni idea, ¿no? Entonces vivo ese propósito desde otro lugar que no tiene que ver con el económico y que me va a retribuir y voy a ser abundante en otros aspectos, no solo, eh, digamos, la abundancia no es solo el material, ¿no? Lo económico. Mm, mm, mm. Eh, al estar yo conectado con mi propósito, con eso que me da placer y que me resulta fácil, muy probablemente sea un área de mi vida en donde yo me cargue de energía y la pueda traspolar a otros aspectos, ¿no? Pero seguramente mi trabajo tiene que darme también alguna satisfacción y algo de mi trabajo esté conectado, tenga cierta intersección, por ejemplo, no sé, si yo trabajo de, qué sé yo, vendedor en una concesionaria de autos, ni idea, y mi pasión es tocar la batería, bueno, seguramente, y yo estoy disfrutando de mi trabajo, seguramente hay alguna intersección en algo, no sé, tal vez soy el que pone música en la concesionaria y
y estoy, no sé, o estoy, qué sé yo, no sé, de alguna manera conectado con eso que me apasiona en mi trabajo también. Em, Te hago el una ideal, pregunta, sí, a ver. sí. No, me encanta. Porque en realidad en esta conversación hay palabras que a veces son utilizadas desde una interpretación, para Mm, vos, para mí, para otro, o el mismo Ramiro hace total. 10 años pensaba una cosa y Ramiro piensa otra. Entonces siempre comparto de que el que nos está escuchando, che, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, o al revés, Mm, ay, mira, estoy re en resonancia. Fíjate que es como una construcción que vamos armando. sí, Nosotros en la productora nos pasa que en el último año, en el crecimiento que está teniendo y vas tomando gente, mi socio plantea de que la gente se la toma por los talentos. ok, Siempre la pregunta que le hace es cuál es el talento. Y yo lo miro, sí. ¿cómo le pregunta eso? Claro, Michelle, si vos no estás alineado con tu talento, es muy difícil que Mm, vos. Y te pregunto a vos, si te dijeran eso, si hoy te llamaran de una empresa para dar una sí. capacitación, te dicen, ¿cuál es tu talento? ¿Cuál es tu Mm. talento, Mercedes Yani? Yo creo que mi gran talento, y tiene que ver con mi propósito, es el de, a ver cómo lo explico, es el de unir puntos, unir ideas. Eh, Siento que ese es algo que me pasa mucho en las capacitaciones. ¿Viste? Cuando hacemos algún ejercicio y termina la dinámica y después empieza el rescate, ¿no? Bueno, a ver qué pasó, qué sintieron, qué pensaron. Y me encanta tener el pizarrón atrás y empezar a escribir palabras y empezar a ver, esto tiene que ver con esto, y esto que dijeron tiene que ver con esto otro, y lo hago también con mis conocimientos. Sabes que soy médica y me encanta unir lo científico con lo holístico, con lo más espiritual. Creo que tengo una fortaleza ahí en poder unir conceptos y relacionar unas cosas con las otras. Los talentos tienen más que ver con los superpoderes con los que viniste y el propósito con lo que viniste a hacer. Yo creo que sí, sí, puede ser. Sí, dones y talentos son esas cosas que te resultan fáciles. Ahí llegaron mis niños. Hola, niños. Dones y talentos son esas cosas que naturalmente te resultan sencillas, ¿no? Que muchas veces menospreciamos, ¿no? Porque decimos no, porque damos por sentado eso que nos resulta fácil, ¿no? Y es como si le quitáramos valor. Pero es eso que te hace único. Y para qué usas esos dones y talentos vendría a ser ese propósito, vendría a ser tu para qué. Pero ese para Mira, qué, de nuevo, no queda solo en la profesión. Ese para qué es mucho más amplio de la profesión, es tu servicio, ¿no? El propósito más elevado del alma es servir, es, es este expandirme hacia afuera, es dar mis dones y talentos, ¿no? Ese es el propósito más elevado. Y si podemos unir ambas cosas, ideal. Estoy transpirando y se me resbalan los anteojos. qué Calor. personaje. Escucha, qué bueno, Enchufa la porque compu. yo quiero compartirle a la gente que nos está escuchando. Yo lo he contado algunas veces, pero yo de chico, más chico, digo joven, yo tenía mucha inquietud por descubrir cuál era mi propósito. Mm, Me generaba mucha preocupación, porque era como que a mí, sí, sí me gusta, pero no sé si tanto. Yo veía mm, gente, o por lo menos lo que la gente comunicaba y compartía. Yo tenía un compañero que estudiaba arquitectura y él era su pasión, su misión, su visión, lo llamaban, todas las palabras que ponían, era él hablaba de arquitectura, consumía arquitectura, miraba arquitectura, viajaba para ver arquitectura y ese tipo nació para eso. Y yo veía que sí. no, yo decía, che, yo estoy estudiando no sé, diseñador industrial, pero cualquier cosa de las que yo hacía. Y me acuerdo que en la época de las caricaturas, donde yo empiezo a dibujar en eventos a un nivel y una magnitud donde era reconocido, en un principio en la provincia, después ya en el país, a mí no me gustaba tanto dibujar. No es que me disgustaba, ahí es donde a mí me encontraba en una crisis, porque yo decía, bueno, pero entonces si no me gusta, no, no, sí, sí me gusta, lo disfruto un montón. Pero había días que no.
Yo decía, pero ¿cómo puede ser si esto yo tendría que nacer? O sea, tengo ganas de estudiar, comprarme libros de dibujo, comprarme lápiz. No, no, yo sí tenía y era más. Y se lo comparto al que está del otro lado, porque cada vez más joven y adolescentes me escuchan. Y a veces confundimos el propósito con esta cuestión, como te decía recién, de devolución financiera económica. Y en realidad el propósito es como más amplio, más sutil. Yo termino descubriendo que a mí lo que yo amo hacer es esto, es compartir, Mm, es despertar, es inquietar a la gente. ¿Con qué? Con todo lo que hago. En su momento lo hacía dibujando, después lo hacía escribiendo y ahora lo hago en un escenario y lo hago en un teatro y lo hago en un podcast, pero digo, siempre juntar gente. El famoso, viste, el fin justifica los medios. Claro, sí, porque el fin siempre es el mismo. mm, Entonces los medios es un almuerzo en casa, como es un viaje a otro total. país, como es, pero voy hacia no negociar esa llamita adentro, que yo sé que se prende, y se prende, y yo me empecé a dar cuenta que se prende igual en una videollamada con vos, un día que estoy cocinando, como se puede prender en una conferencia para 20 personas, eh, jefes, no sé, gerentes. ¿A qué voy? Que no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. Y Mm. creo que tengo que estar haciendo esté alineado. Ahí me resuena un poco el propósito es el qué, pero nosotros nos enfocamos demasiado en el cómo y nos preocupa mucho como descubrir el cómo, ¿no? Bueno, si a mí me gusta comunicar, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok, y me estreso pensando en cómo lo voy a hacer, en cómo lo voy a ejecutar, en Claro. cuál va a ser la forma. Y el propósito es mucho más amplio que la forma que después le podamos dar, ¿no? La forma después finalmente puede ser algo que te retribuya económicamente y que lo puedas monetizar, o tal vez no, tal vez la forma es otra cosa que es mucho más sutil y que tiene que ver con, no sé, un hobby, un entretenimiento, alguna otra cosa que no tenga que ver con lo material o con lo monetario, ¿no? Entonces ahí sí creo que es esta separación, el para qué y el cómo son cosas distintas. Y acá entra un poco también esta parte de la confianza, ¿no? Si yo conozco mi para qué y conozco qué es eso que me resulta fácil y conozco, bueno, simplemente tal vez es estar abierto a, a las oportunidades que se van presentando, a las personas que voy conociendo en el camino, es estar abierto, eh, qué sé yo, estar atento, ¿no? A lo que se va Ujú. abriendo. Y ese cómo va a ir apareciendo y también confiar, esta palabra no me salía, esto el confiar, ¿no? Confiar en que si yo estoy alineado con mi para qué, esos cómo van a ir apareciendo. Y también, mientras te escuchaba, pensaba en cómo tal vez es la sociedad, es la estructura mental con la que venimos, ¿no? Desde tenés que elegir una carrera, tenés que elegir una profesión y quedarte en esa profesión para toda tu vida. No sé, me pasó un montón cuando opté por alejarme de la medicina, pero ¿cómo si sos médica, no? ¿Y cómo si sos ingeniero? ¿Y cómo si sos? Es como que el yo soy está atado a un título o a una profesión y en realidad primero soy, después hago en función de lo que soy y a partir de hacer en función de lo que soy es que tengo, pero en realidad empezamos como siempre al revés. Primero quiero tener el título para hacer lo que ese título me habilite y en función de eso soy. Y en realidad vivimos totalmente a la inversa de lo que es vivir en propósito, que vivir en propósito tiene que ver con quién yo soy, con mi verdadera esencia más pura y más genuina de qué es lo que enciende a mi alma, ¿no? Y eso va a tener que ver con tus talentos, con tus dones, pero también te escuchaba y pensaba en el diseño humano, en la astrología, en todas estas herramientas de autoconocimiento, ¿no? En donde no todos somos iguales, no todos vamos a tener súper claro nuestra vocación, no sé, mi marido es médico y él está segurísimo que ama lo que hace y que no podría hacer otra cosa que no fuera su neurocirugía, ¿no? Entonces, y yo siempre admiré y envidié a esas personas
que tienen súper claro lo que quieren, porque yo siempre fui revolada, o sea, quería ser médica, pero también cantante y grabé mis temas, y también escritora y saqué mi libro, y también conferencista y no sé qué, y también quiero hacer astrología, estoy estudiando astrología, y también cantante, ¿no? Es como actriz y actúo, como que siempre en esta comparación, no en este compararnos y mirarnos en el otro, caemos en el riesgo de mirarnos desde la carencia, ¿no? Y en realidad está buenísimo verse en el espejo del otro. eh, el problema es de hacerlo desde ese lugar. Si lo miramos desde lo que el otro me puede aportar, cómo el otro me puede inspirar, tal vez pueda tomar ideas para mi propósito también, ¿no? Pero desde un lugar expansivo y no desde un lugar carente de miedo, de envidia. Clarísimo. Te pregunto para los que nos están escuchando y tienen hijos, y hay una pregunta que a ustedes llegar, que es que no, quiero que le guste algo, no sé qué le gusta. Mm, Se la pasa atrás de la pantalla. ¿Qué mm, mirada tenés? Porque esa búsqueda nosotros, yo me acuerdo del Ramiro de adolescente, preguntándose estas cosas. Pasaron años hasta que lo encontró, pero no fue de un día para otro. mm. ¿Qué le decís a ese papá? O en el caso que estés adolescente acá escuchando, no, ese joven, ¿qué le compartís de esto? Creo que está bueno darse un espacio para la exploración con responsabilidad. El adolescente no puede escudarse en, ay, sí, soy adolescente. ¿No? El adolescente ya es ya tiene una estructura suficiente como para tomar determinadas responsabilidades. Entonces, no puedo vivir en la eterna adolescencia, tener 25, 30 años y decirle a mi papá, che, todavía estoy explorando, bancame mi próximo proyecto y ser un hippie con OSDE, ¿no? No, no, no va por ahí. Pero sí habilitar esta exploración eh, sin demasiada presión, pero al mismo tiempo con responsabilidad. Eh, es muy difícil tener súper claro qué quiero hacer a los 17 años, 18 cuando tenés que elegir una carrera. Sin embargo, está buenísimo hacer una carrera o estudiar o perfeccionarse en algo, no solo por el título en sí, sino por lo que representa asumir la responsabilidad de empezar y terminar algo. Hay varios estudios en ese sentido, ¿no? Eh, en el sentido del éxito en la vida asociado a la responsabilidad y al empezar y terminar algo. No porque el título sea importante en sí, sino por el proceso, ¿no? Del Mm, compromiso y la responsabilidad. Entonces, eh, permitir un poco esa exploración como padres también va a implicar que por ahí en estos primeros años nuestro hijo empieza una carrera y por ahí al año, año y medio la quiera dejar, y después por ahí pruebe con otra cosa y por ahí también la deje. Y ahí va a tener que haber mucho diálogo, mucha apertura también de nuestra parte y mucho cuestionamiento de las propias creencias como padres. Eh, y creo que cualquier situación de estas encarada desde un diálogo amoroso y responsable va a generar buenos frutos, ¿no? Eh, creo que en nuestra generación, ya la generación de nuestros padres, ¿no? Pero creo que en nuestra generación más vamos a tener que tener una mirada mucho más amplia de lo que es la vocación, las profesiones y los trabajos que van a traer nuestros hijos, ¿no? Porque el mundo está cambiando vertiginosamente, las profesiones, las carreras, los trabajos. Pero bueno, creo que ahí uno tiene que trabajar mucho sus propias creencias, sus propias ideas de lo que es el éxito, sus propias ideas en relación a lo que es un futuro seguro o un futuro inseguro. Ahí se pone en juego también nuestro deber ser, nuestras ideas de supervivencia, ¿no? Nuestro instinto de supervivencia para nuestra cría, que son nuestros hijos, ¿no? Y de qué va a vivir, ¿no? O sea, todas esas oh, cosas surgen en la cabeza de los padres y en primer lugar es como yo como adulto, a ver qué me está pasando con todo esto. Y después, dentro de ese entendimiento de lo que me está pasando a mí, poder facilitar espacios de conversación para que nuestros hijos puedan también despejarse dudas y saber que van a estar contenidos.
y que bueno, que esa exploración va a ser necesaria, porque si no lo exploran ahora, lo van a explorar a los 40, a los 50, en algún momento de la vida lo vas a terminar explorando, entonces, bueno, está bueno saber que eso va a pasar. Que, claro, que lo vamos a tener que hacer. Los que no renían de chicos van a renegar de grandes. Los que renían de chicos de grandes. Sí, sí, sí. Es como. Total, Amiga, ¿cómo la estás pasando? súper, obviamente. ¿Qué le pasa? Mis hijos entran y salen. Es parte de tener a una famosa siendo entrevistada. Oh, no, pasa que arriba Escucha, en mi escritorio no se puede estar del calor. escucha, para ir haciendo las últimas y cerrando. Seguimos con todo el propósito, qué bueno lo que dijiste de los jóvenes, pero vamos al otro lado ahora. Se despierta una mañana, 55 años. Ay, no sé qué hacer de mi vida. Me separé. Y ahora se fueron los chicos, quedó el nido vacío. Mm, No, soy por elección, soy soltero y hace 20 años que hago esto, pero ya no me está gustando. ¿Cómo mm, que algo me está dejando de gustar cuando tantos años me encantó? Amigo, puede mm. pasar. En ese caso también, las herramientas, ¿qué se hace? ¿Para dónde vamos? Eh, empezar a sacar justamente esas máscaras de lo que construí, de lo que yo creí que era, ¿no? ¿Quién creo que soy y quién sería si no fuera esto que construí? O sea, todos nacemos como esencia, ¿no? Muy conectados con nuestra esencia y a lo largo vamos creando máscaras y escudos y una personalidad un poco para adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Bueno, ¿quién soy yo sin esto? ¿Quién soy yo sin mis miedos? ¿Quién soy yo sin el deber ser? Y, y encontrar esos matices, ¿no? Encontrar esos puntos de equilibrio, porque también tirar todo por la borda y de repente un día para el otro decir, uy, renuncio a todo, vendo todo, y tampoco es sano, me parece, para la psique, ¿no? Puede ser muy violento y generar mucho trauma también. Entonces, ser muy amable con ese proceso, ¿no? Y entender que yo también soy mis máscaras, que no es que yo Mm, no soy eso, que mis máscaras también forman parte de mí y las tengo que conocer, que integrar, que elegir, y bueno, y empezar como con una cebolla, ir pelando capita por capita con mucha paciencia, eh, hasta encontrarme de vuelta, ¿no? Es un poco eso. Nos perdemos en el personaje que nos creamos. El otro día estaba leyendo este libro, Propósito, y dice, ¿no? ¿Quién está actuando el papel? ¿Quién es el personaje de esta historia, no? Nos creamos historias, nos creamos mm, una historia de quién somos y de nuestra vida y demás. No, ¿quién es ese personaje? ¿Y quién está actuando? ¿Quién quiero que sea el protagonista? ¿Ese personaje que me monté o quiero empezar yo a ser ese protagonista de mi propia historia, ¿no? Entonces es un clarísimo, proceso súper hermoso y profundo y que hay que hacerlo muy despacio, con mucho cuidado y mucho amor. clarísimo. Y ese amor propio que algunos hablan, ese cuidado de ese niñito que está ahí adentro, hoy en cuerpo de adulto. Bueno, pero el chico no fue Total, cuidado, bueno, empecé a cuidarlo vos ahora. total, total, ¿no? Si uno piensa en la estructura de no, en nuestra esencia como núcleo, después tenemos nuestra sombra, que es eso que negamos, que es este niño interior Mm, herido, en donde, que es toda esa parte oscura nuestra que no nos gusta ver y que la mandamos eso a la sombra, y la máscara, que la máscara está para que esa sombra no salga, ¿no? Y para que nadie vea esa sombra. Entonces, bueno, es empezar a identificar esas máscaras, empezar a encontrarnos y a conectar con esa sombra, poner luz. Yo siempre doy el ejemplo como si tuviéramos una habitación en casa, una habitación donde está el sótano, todo cachivache, todo oscuro, tela de araña, ¿no? Y la puerta cerrada. Bueno, empezar a conectar con esa sombra. No sé si te acuerdas del capítulo de Los Simpsons de el gemelo malvado de Bart que lo tienen encerrado en el altillo. Bueno, es como tenemos ahí al niño interior metido, encerrado en el altillo o en el sótano. Bueno, y es empezar con una linterna a alumbrar muy de a poco una partecita y después otra partecita y por ahí encontrar una ventanita y abrirla. Es ese recorrido, ¿no? Como muy
de a poquito, no podemos abrir, meter luz en toda esa oscuridad así de la nada, porque no nos va a gustar nada lo que encontremos y puede ser realmente muy impactante. Entonces es como trabajito despacio, ¿no? Despacio, paso a paso. El famoso cómo se come Ujú. un elefante bocado tras bocado. Así, total, muy despacio. Escucha, para que hagas el cierre, puntualmente sobre esto, sobre propósito, y recién nombré medio al Mm, pasar, dije misión, visión, y dijimos mm, talentos, eh, como tipo epílogo de lo que estuvimos conversando, para el que nos está escuchando, para el que le resuena, para el que le llama la atención, para el que dice, ah, mira, no, no, siempre digo, estas cositas son pequeños puntos que van, vórtices, que van uniendo. eh, mm, Dimensiones que no teníamos o que no le estábamos prestando atención, que estaban dando vueltas por ahí. mm. Para el que está del otro lado, No le tengas miedo al dolor. Creo que lo que más nos frena para empezar estos procesos es el miedo al dolor. Eh, y el dolor hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que abrazarlo, hay que... eh, el dolor me refiero a toda forma de dolor, de tristeza, miedo, angustia, pérdida, toda forma de dolor. No le tengas miedo a eso. Armate, obviamente, prepárate, fortalecete y atravesá el dolor, como quien atraviesa un desierto, como quien atraviesa un río turbulento, como quien atraviesa cualquier situación, eh, porque el dolor es, es crecimiento también. Entonces está, y en general, duele estos procesos o encontrarse con uno mismo duele mucho menos de lo que uno fantasea. Entonces, y lo peor que puede pasar es que te vas a encontrar con vos mismo. Así que en definitiva, no hay nada tan malo que pueda pasar. ¡guau! Amiga, el emoticón del cierre que pedís para que la gente que Uy, qué escucha. lindo. Un brócoli, porque ayer comí brócoli. Un brócoli. O sea que cuando te lleguen brócolis es que la gente escuchó hasta el final del episodio. Dale, el brócoli. Eso en el fondo es jugar, ¿o no? Total, me encanta. Las redes las voy a dejar en el etiquetadas, en el Reels, va a estar en Dale. YouTube, en Spotify y demás, pero para los que no te conocen, a dónde te buscamos? En Instagram como Mercedes Llanes Coaching, o ponen Mercedes Llanes y ahí estoy. Y bueno, y ahí estoy. En general estoy más en Instagram que en otro lado. En Spotify tengo algunos podcasts medio olvidados que ya retomaré en algún momento, pero me buscan ahí en Instagram. Amiga, un placer. Igual, un placer. Te Gente mando un abrazote querida, un enorme. placer. Paso Mercedes Yáñez, es médica, es coach, hace crianza consciente, está re loca, mamá de tres, a veces te llama y llora, a veces te llama y ríe, a veces te llama y canta. Es ella, es su esencia. Mientras digo esto, ella está del otro lado, así que los que tienen YouTube van a ver que, che, pero dijiste todo esto y ella estaba ahí, sí, sí, también se lo digo en la cara. Y la quiero un montón, y más la quiero cuando me manda un audio y no se lo contesto y la hago sufrir y ella se desespera porque dice, ya no me querés como antes, tiene su niña, Mi niña herida, mi mi herida niña del herida. rechazo. Si algo de lo que te compartió, de lo que te comentó, si algo de lo que estuvimos charlando te resonó, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.